Hola chicos, ahora vamos a comenzar con la segunda parte del sistema de partícula. También está relacionado con el estudio dinámico de los sistemas de partícula. Para ello primero vamos a hacer un repaso, ¿sí? En el cual vamos a ver rápidamente lo que ya vimos en las clases anteriores, que son las transformadas de Galileo, y que en realidad es para sistemas de partícula donde radica su verdadero interés. Hagamos un repaso rápido de las transformadas de Galileo. Nosotros sabíamos que las transformadas de Galileo nos relacionaban el movimiento de una partícula respecto de dos sistemas de referencia diferentes. Cuando trabajemos en sistemas de partícula, que es el tema que nos compete, vamos a considerar dos sistemas de referencia. Uno va a ser el denominado sistema de laboratorio, que tiene la propiedad de ser un sistema inercial de referencia, es decir, un sistema para el cual valen las leyes de Newton. Y el otro sistema que vamos a tomar es el que se llama sistema de centro de masa o sistema C. ¿Sí? Ya se imaginarán. El sistema de laboratorio va a ser un sistema que en general va a estar anclado en algún punto sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Que, por ejemplo, es un ejemplo de sistemas inerciales de referencia. Mientras que el sistema de centro de masa, el mismo nombre le está indicando, va a ser un sistema de referencia que va a estar anclado en el centro de masas del sistema de partículas que consideremos. ¿Qué significa que va a estar anclado ahí? Quiere decir que su origen del sistema de centro de masa en todo instante de tiempo va a coincidir con el centro de masa de mi sistema. Es decir, el origen de este sistema C o sistema de centro de masa se va a mover junto con el centro de masas. Bueno, acá está desglosado lo que acabo de decir. El sistema de laboratorio es inercial y el sistema de centro de masa es un sistema de referencia anclado en el centro de masa y para el cual los ejes cartesianos son siempre paralelos a los ejes del sistema de laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está en el dibujito para que lo veamos más claro. Tenemos un sistema de partícula constituido por dos partículas, la masa M1 y M2. Lo podemos agregar acá, ¿sí? Para dejarlo claro que el sistema que estamos considerando es el conjunto formado por las partículas de masa M1 y M2. Fíjense. En negro está el sistema de ejes cartesiano correspondiente al sistema de laboratorio que tiene origen en O. Estas dos partículas M1 y M2 tienen un centro de masa en una posición que se calcula según las ecuaciones que vimos en el video anterior. El origen del sistema primado, que es el sistema de centro de masa, está en ese centro de masa justamente. Entonces aquí está el sistema de ejes X' y como se ve, los ejes cartesianos X y X' e Y' son paralelos en cualquier instante, como lo indiqué en este párrafo que está aquí. Veamos cómo se marcan las posiciones de las partículas respecto de cada uno de estos dos sistemas. Respecto al sistema de laboratorio, tenemos un vector posición R1 para la masa M1 y un vector posición de R2 para la masa M2. Además, también el sistema de laboratorio, fíjense, lo ubica al origen del sistema de centro de masa mediante el vector posición R centro de masa, que justamente es un vector que apunta desde el sistema de laboratorio hacia el centro de masas. ¿Sí? Como el sistema primado está anclado en ese centro de masa, entonces ese vector posición también apunta al origen de coordenada de este sistema primado, que es el sistema C o sistema de centro de masa. A su vez, la masa M1 y la masa M2 tienen posiciones R'1 y R'2, fíjense, medidas respecto del sistema de centro de masa. Desde luego, vamos a encontrar las transformaciones galileanas, ¿sí? Para ese sistema que está aquí indicado. Esto que está acá es el desglose de lo que yo le acabo de explicar con palabras. No lo voy a volver a leer porque es lo que yo le acabo de decir con palabras. Describe qué es cada vector. Las transformadas de Galileo, chicos, de acuerdo a lo que nosotros vimos, van a ser estas que están acá. Esto que parece un lío, pero que en verdad es muy fácil porque ustedes ya lo vieron en la parte de movimiento relativo, les relaciona las posiciones de las masas M1 y M2 entre los dos sistemas, el sistema de laboratorio y el sistema de centro de masa. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense del dibujito, es claro que si este es el vector posición R1, entonces el vector posición R1 es la suma del R centro de masa más el R'1, suma de vectores en forma gráfica, ¿sí? Vuelvan a la clase 1 de vectores. Suma este vector más este vector y la resultante es R1. Entonces fíjense que R1 es la resultante de sumar el R centro de masa más el R'1. Lo mismo con R2. Es la resultante de sumar el R centro de masa con el R'2.
Bueno, y derivando miembro a miembro cada una de las ecuaciones, te vamos a encontrar estas transformadas de Galileo que están acá, de velocidades. Estas dos primeras son de posición, estas dos segundas son, esta tercera y cuarta son de velocidad, y la quinta y sexta son de aceleración. ¿Qué me están diciendo? Las de posición ya las describimos, veamos las de velocidad. La de velocidad me dice que la velocidad de la partícula 1 respecto del sistema de laboratorio es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad que tiene la partícula 1 respecto del centro de masa. De manera análoga para la partícula 2. Esta transforma de Galileo me dice que la aceleración de la partícula 1 respecto al sistema de laboratorio es igual a la aceleración que tiene el centro de masa respecto al sistema de laboratorio más la aceleración que tiene la partícula 1 respecto al sistema de centro de masa. De manera análoga para la partícula 2. Y esto me está diciendo, la última, que T igual a T', que ambos sistemas, es decir, el sistema de laboratorio y el sistema de centro de masa, miden los mismos tiempos. ¿Sí? La descripción de esta notación está indicada acá. ¿Ven? B1 y B2 son velocidades de M1 y M2 respecto del laboratorio. B'1 y B'2 son velocidades de M1 y M2 respecto del centro de masa. A1 y A2 son aceleraciones de M1 y M2 respecto al laboratorio, y A'1 y A'2 son aceleraciones de M1 y M2 respecto al centro de masa. En definitiva, lo que ustedes tienen que saber, chicos, ¿sí?, es que cuando nosotros pongamos la notación con prima, es decir, cuando vean la velocidad o la aceleración con una notación primada arriba, ¿sí?, esa notación primada indica que son velocidades y aceleraciones medidas respecto del centro de masa. Y cuando escriban las aceleraciones y las velocidades sin prima, o sea, sin el apóstrofe, ¿sí?, entonces eso lo que indica es que las velocidades y las aceleraciones están medidas respecto del laboratorio. Además, algo que yo aquí no puse, pero lo vamos a indicar. Velocidad del centro de masa y aceleración del centro de masa son la velocidad, ¿sí?, y aceleración, como ya se imaginarán, digamos, y aceleración del centro de masa respecto del laboratorio, o sea, del sistema de laboratorio. Y ahora sí están todas indicadas. Repito, la notación es muy sencilla. Si ven que los símbolos tienen un apóstrofe, es decir, la prima, entonces quiere decir que son magnitudes medidas respecto al centro de masa. Si no tienen la prima, como acá, eso quiere decir que son magnitudes medidas respecto del sistema de laboratorio. Tan sencillo como eso. Bien, habiendo repasado ya las transformadas de Galileo, procedemos a repasar lo que es el impulso angular, mejor no repasar, a estudiar lo que es el impulso angular de un sistema de partículas. Yo decía repasar porque es muy similar a lo que vimos para una partícula. Veamos y descifremos qué es este dibujo que está acá. Como siempre tenemos dos sistemas. Un sistema de laboratorio, que está acá indicado, dos partículas M1 y M2, que constituyen el sistema, ¿sí?, lo vamos a indicar de nuevo acá. El sistema, chicos, está constituido por el conjunto de masas M1 y M2. Bien, estas masas M1 y M2 se mueven en direcciones al azar, es decir, que siguen cualquier trayectoria arbitraria que ustedes quieran, ¿sí? No hay problema por eso, puede ser cualquier trayectoria arbitraria que ustedes quieran. Las trayectorias acá vienen indicadas por estos trazos en azul que tienen el nombre C1 y este de acá que tiene el nombre C2. Por eso acá está indicado C1 y C2 son las trayectorias. Pongo esa letra C1 y C2 porque es una notación usual en cálculo 3 para denotar las trayectorias, ¿sí? C1 y C2. Tenemos además para este sistema de partículas de masa M1 y M2 un centro de masa que se ubica según las fórmulas que vimos en la primera clase de sistema de partículas. En ese centro de masa van anclado el sistema C o sistema de centro de masa con ejes X' y Y paralelo a los ejes X y Y del sistema de laboratorio. Al igual que lo que vimos antes, tenemos vectores posición R1, R2 para M1 y M2 respecto al laboratorio, R'1 y R'2 que dan las posiciones de M1 y M2 respecto del centro de masa, y R centro de masa que da la posición del centro de masa respecto del laboratorio. Como estas partículas M1 y M2 se están moviendo, tienen asociado un vector momentum lineal o de cantidad de movimiento P1 y P2, que como ya saben es siempre tangencial a la trayectoria en cada instante porque tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad instantánea.
Entonces, se define el impulso angular del sistema, ya se imaginan cómo se lo va a definir, respecto del laboratorio como el L del sistema respecto de O, de nuevo la notación con subíndice para indicar respecto de quién estamos calculando el impulso angular del sistema. O me dice que es respecto del origen del sistema de laboratorio, es igual a el impulso angular de la partícula 1 respecto del laboratorio más el impulso angular de la partícula 2 respecto del laboratorio. Es decir, R1 vectorial P1 más R2 vectorial P2. En definitiva, chicos, el L del sistema, como era de esperar, no es otra cosa que la suma vectorial de los impulsos angulares de cada una de las partículas que constituyen ese sistema. Todo lo que yo acá hago para dos partículas se generaliza sin cambio para 10.000 millones de partículas. O sea que si hay 10.000 millones de partículas, bueno, esta definición tendrá 10.000 millones de términos, uno para cada partícula. Ahora bien, acá está indicado, P1 es M1 por V1 y P sub 2 es igual a M2 por V2. Es decir, son los momentum lineal de M1 y M2 respecto del laboratorio. ¿Por qué ustedes me dirán, y por qué tienen que aclarar que respecto al laboratorio? Bueno, ustedes acuérdense de Transforma de Galileo que las velocidades son relativas, es decir, dependen del sistema de referencia que las esté midiendo. Entonces, en general, el sistema de centro de masa y el sistema de laboratorio van a medir velocidades distintas y por lo tanto el momentum lineal, o sea, el P1 y el P2, medido por un sistema y otro, en general van a ser distintos porque las velocidades de los dos sistemas en general son distintas. ¿Sí? Entonces, tengo que aclarar respecto a quién son. Como no aparecen las primas acá, es decir, no aparecen los apóstrofes sobre la notación, se sobreentiende que son respecto al laboratorio, pero yo de cualquier manera lo aclaro acá. Bien, en síntesis, el impulso angular del sistema respecto del laboratorio, es decir, respecto de O, se obtiene simplemente sumando los impulsos angulares de cada una de las partículas que constituyen el sistema respecto al laboratorio. ¿Sí? Donde además P1 y P sub 2 son los momentos lineal de las partículas respecto del laboratorio también. Bien. Hay un teorema de mucha importancia que le dice que el L del sistema, chicos, respecto del laboratorio, ese que nosotros vimos recién, se puede calcular alternativamente con la suma de dos impulsos angulares. Uno es el impulso angular de spin, o interno, que se llama también, y otro es el impulso angular orbital o externo, que se llama también. ¿Sí? Veamos qué es cada cosa. Y insisto una vez más, esto es un teorema, es una forma alternativa de calcular el impulso angular del sistema. O sea, por definición, el impulso angular del sistema es la suma de los impulsos angulares de cada partícula. Pero también una forma alternativa de calcularlo es como la suma del impulso angular de spin más el impulso angular orbital. De cualquiera de las dos maneras tienen que obtener el mismo resultado, es decir, el mismo L del sistema. Bien, veamos qué es cada cosa, chicos. Empecemos con el L spin. El impulso angular de spin se define como el R'1 vectorial P'1 más R'2 vectorial P'2. Fíjense, como acá aparecen las primas, ya me está diciendo que todas las magnitudes que aparecen en el impulso angular de spin son magnitudes medidas respecto del centro de masa. Es decir, R'1 y R'2 son las posiciones de las partículas 1 y 2 respecto del centro de masa. Traigo de nuevo el dibujito para que los veamos. Vamos a doblar un poquito ahí y lo vemos. R'1 y R'2 son las posiciones de M1 y M2 respecto al centro de masa. Y P'1 y P'2, que no aparecen en este dibujo, ¿sí? Son los momentum lineales que están acá respecto del centro de masa. Momentum lineal de M1 y M2 respecto al centro de masa. Como son respecto al centro de masa, entonces las velocidades que se utilizan para calcularlo son la B'1 y la B'2. Es decir, las velocidades medidas respecto del centro de masa para las partículas 1 y 2. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo hago para calcular esa B'1 y esa B'2? Muy fácilmente, utilizando las transformas de Galileo que están acá detalladas. B'1 es la velocidad 1, es decir, medida respecto al laboratorio de la partícula 1, menos la velocidad del centro de masa. La B'2 es la velocidad de la partícula 2, medida respecto al laboratorio, menos la velocidad del centro de masa. R'1 es la posición de la partícula 1 respecto al laboratorio menos la posición del centro de masa, y R'2 es la posición de la partícula 2 respecto al laboratorio menos la posición del centro de masa. ¿Sí? Esta transforma de Galileo es lo único que usted tiene que saber para poder resolver el problema de hallar el impulso angular de spin o interno. ¿Sí? O sea que es simplemente aplicar ecuaciones, si quieren, chicos, así hablando mal y pronto, es simplemente aplicar estas ecuaciones y nada más.
¿sí? O ustedes lo dejan venir con la lista de ecuaciones en el parcial, entonces la mandan a la hoja de fórmula que le llaman, a todo esto, y entonces le piden calcular, bueno, listo, entonces empiezan a aplicar esta ecuación y van calculando, van resolviendo los productos vectoriales, suman y ya está resuelto. Obviamente, chicos, ya a esta altura, fíjense que aparecen los productos vectoriales y los productos escalares con una naturalidad tremenda, ¿sí? Entonces ya no hace falta, ¿no?, que les diga que vayan y repasen productos vectoriales, productos escalares y todo lo que le menciona álgebra y geometría analítica, ¿sí? Que esta es la razón por la cual se le enseñan todo eso. Bien. Conceptualmente, chicos, el impulso angular del sistema respecto al centro de masa no es otra cosa, o sea, el L-spin, no es otra cosa que justamente el impulso angular de mi sistema de partículas medido respecto al centro de masa, porque cada uno de estos términos, fíjense, este que está acá y este que está acá, no es más que el impulso angular de la partícula 1 y de la partícula 2, pero medido por un observador anclado en el centro de masa. Tiene una propiedad interesante, que es independiente del sistema de referencia del laboratorio. O sea, no importa qué sistema de referencia de laboratorio ustedes utilicen, el L-spin es siempre el mismo, queda unívocamente determinado por el centro de masa. Bien, el L-spin, chicos, también se llama L interno, esto es lo que está indicado entre paréntesis, se llama impulso angular espino interno, o también a veces lo denotan, ¿sí?, L-spin igual a L interno o L del sistema respecto al centro de masa. Son las diferentes notaciones con las que se refieren al L-spin. Cualquiera de estas que le toquen ya saben que le están hablando del L-spin, ¿sí? Entonces, hablar del L-spin, del L interno, del L del sistema respecto al centro de masa es todo lo mismo. Bien. El L orbital o impulso angular externo, si yo aquí le he puesto L orbital, ¿sí?, es el R centro de masa vectorial masa por velocidad del centro de masa. Pero nosotros vimos que la masa por la velocidad del centro de masa era el P del sistema, ¿se acuerdan? Entonces esto lo puedo escribir como R centro de masa vectorial P del sistema. Entonces, el impulso angular orbital, esto se llama orbital o externo, ¿sí?, representa el impulso angular que tendría una partícula de masa m grande, que es la masa total de mi sistema de partículas. Recuerden siempre que escriba m grande o sea m mayúscula es la suma de todas las masas del sistema, ¿sí?, que se mueve junto con el centro de masa respecto del laboratorio. Es que es obvio, porque si yo tuviese una partícula que tiene masa m grande y se mueve con la velocidad del centro de masa y está en la posición del centro de masa, su impulso angular sería el R centro de masa vectorial, el P de la partícula, que sería la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Entonces esto que aparece acá, chicos, que es el L orbital de mi sistema, representa el impulso angular que tiene una partícula de masa igual a la masa total del sistema, que se encuentra en la posición del centro de masa y que se mueve con la misma velocidad que el centro de masa. Eso es un comentario, no es que tampoco tengan que saber eso, pero es simplemente como para razonar y darle un significado físico a esta ecuación, ¿sí? Bueno, el L orbital entonces en definitiva es el R centro de masa vectorial P del sistema, lo que es lo mismo el R centro de masa vectorial masa total por velocidad del centro de masa. Bien, ya está desglosado que el L-spin y el L orbital. Luego, como ya dijimos, la suma del L-spin y del L orbital, el L orbital también se llama impulso angular externo, me da el L del sistema respecto del laboratorio, ¿sí? Bien. La otra magnitud que tenemos que estudiar, obviamente, si vamos a analizar el impulso angular, va a ser el momento, porque ustedes saben que el impulso angular y el momento van de la mano, ¿sí? Momento de un sistema de partículas, chicos. En este caso dibujé solo el sistema de laboratorio, con mi sistema constituido por las dos masas M1 y M2. Insisto que todo lo que hacemos para dos masas se generaliza para cualquier número de masas, ¿sí? Tenemos las posiciones R1 y R2 del laboratorio a las masas M1 y M2 justamente. Y tenemos F1 y F2 son las fuerzas exteriores, es decir, ejercidas por elementos que son ajenos a mi sistema, es decir, por otras partículas que no aparecen acá en el dibujo y que no pertenecen a mi sistema. Y F2.1 y F1.2 son las fuerzas internas asociadas a la interacción entre las partículas mismas del sistema, es decir, entre M1 y M2. Bien, teorema. Primero vamos a definir qué es cada cosa. Sea esto que está aquí, lo que se llama suma de momentos exteriores respecto de O. Fíjense que la suma de momentos exteriores es R1 vectorial F1 más R2 vectorial F2. Es fácil ver por qué esto se llama suma de momentos exteriores respecto de O. Porque cada término, R1 vectorial F1, este de acá, es el momento
externo, es decir, hecho por la fuerza externa sobre la partícula 1 respecto del origen O del laboratorio. Y R2 vectorial F2 es el momento hecho por la fuerza externa F2 sobre la masa M2 respecto del laboratorio. Entonces la suma de estos dos momentos va a ser obviamente la suma de momentos exteriores. ¿Por qué? Porque es la suma de los momentos producidos por fuerzas externas únicamente, F1 y F2. Fíjense que en esta suma no están involucradas los momentos producidos por estas fuerzas internas de acá. Que los momentos, entre paréntesis, los momentos producidos por estas fuerzas internas serán R1 vectorial F21 y R2 vectorial F12. Esos son los momentos internos producidos por las fuerzas internas, pero no aparecen acá. Entonces esto se llama suma de momentos exteriores, porque incluye solamente los momentos producidos por las fuerzas exteriores F1 y F2. Entonces acá está indicado momento externo neto sobre el sistema de partículas, o lo que es lo mismo, suma de momentos exteriores respecto del laboratorio. ¿Sí? Bien, ya sabemos que es la suma de momentos exteriores respecto de O. Ahora bien, el teorema me dice que la suma de momentos exteriores respecto de O que acabamos de ver es igual a la derivada del impulso angular del sistema respecto del mismo punto O respecto del tiempo. Esto fíjense que es totalmente análogo, tiene exactamente la misma forma que el teoremita que vimos para una partícula, que decía que la suma de momentos para una partícula era igual a la derivada del impulso angular de la partícula respecto al tiempo. Bueno, eso se generaliza para un sistema de cualquier número de partículas, y es la suma de todos los momentos exteriores sobre las partículas del sistema respecto de O, es la derivada del impulso angular del sistema respecto de O respecto del tiempo. Esta ecuación así, quédense tranquilos, no la van a utilizar nunca para resolver problemas. Lo único importante de esta ecuación es lo que está escrito acá, y que es lo que me importa que entiendan, ¿sí? Hasta que adquieran práctica con la parte de derivada. Ustedes ya saben que una derivada es una razón de cambio, ya se lo vengo diciendo desde el video anterior. Entonces esta ecuación que está acá le está diciendo que la derivada del L del sistema respecto al tiempo es igual a la suma de momentos exteriores respecto de O. En otras palabras, chicos, como la derivada de una tasa de cambio, me está diciendo que la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema es igual a la suma de momentos exteriores respecto de O. Esto, en otras palabras, me está diciendo que si la suma de momentos exteriores respecto de O, chicos, es igual a 0, entonces la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema es 0. Y por lo tanto el L del sistema, es decir, el impulso angular del sistema, no está cambiando. Si por el contrario esta suma de momentos exteriores respecto de O es distinta de 0, quiere decir que el impulso angular del sistema respecto al tiempo sí está cambiando, y esa tasa de cambio, es decir, la rapidez a la cual cambia, es igual a esa suma de momentos exteriores respecto del origen O. ¿Estamos, chicos? Algo importante y fundamental que tiene esta ecuación y que lo preguntan en los múltiples choice. Fíjense, la tasa a la cual cambia el impulso angular del sistema, es decir, su rapidez a la cual cambia, es igual a la suma de momentos exteriores. Acá no aparecen los momentos internos, es decir, producidos por fuerza interna. Es solo igual a la suma de momentos exteriores respecto de O. Entonces, en virtud de lo que yo acabo de razonar, esta ecuación está diciendo que solamente las fuerzas exteriores y que producen un momento neto, es decir, no nulo, respecto del laboratorio O, de manera tal, chicos, que esta suma de momentos exteriores sea distinto de 0, pueden modificar el L del sistema. Es decir, la única forma, chicos, de que el L del sistema se cambie, se modifique, es que esta suma de momentos exteriores sea distinta de 0. Es lo que hemos razonado recién, ¿sí? Si las fuerzas internas producen momento o no me interesa. Desde ya le voy adelantando que nunca producen momento neto a las fuerzas internas, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que solo me lo pueden cambiar al L del sistema las fuerzas exteriores y que producen momento, es decir, que producen que esta suma de momentos exteriores sea distinta de 0. Ya que si hay fuerzas exteriores, pero esa suma de momentos exteriores debido a esas fuerzas exteriores es 0, entonces este L del sistema permanece constante, porque la razón de cambio es 0, ¿sí? Entonces, insisto, la única forma en la cual puede cambiar el L del sistema es a partir de que actúen fuerzas exteriores y esas fuerzas exteriores produzcan un momento exterior neto distinto de 0. Si produce un momento exterior distinto de 0, entonces el L del sistema va a cambiar y la rapidez a la cual cambia es igual a esa suma de momentos exteriores distinta de 0. Si no llegase a ser distinta de 0 esa suma de momentos exteriores, entonces, aun cuando actúen fuerzas exteriores, si la suma de momentos exteriores de ella es 0, entonces el L del sistema no está cambiando porque la rapidez a la cual cambia es 0. Bien, aquí lo indiqué, las fuerzas internas en su momento no pueden modificar el L del sistema.
Y una última aclaración es notar que el L del sistema respecto de O y la suma de momento exterior respecto de O están calculadas ambos respecto al mismo origen O. ¿Sí? Simplemente eso es lo que dice la estrellita acá, el asterisco. Esta ecuación tiene una consecuencia muy importante, chicos, que es el denominado principio de conservación del impulso angular, que es uno de los principios más absolutos que existe en la naturaleza. Es consecuencia inmediata de lo que yo le dije recién. Le dice que si un sistema de partículas está aislado, de manera tal que no actúan fuerzas exteriores, entonces la suma de momentos exteriores va a ser cero, porque no hay ninguna fuerza exterior que produzca momento. ¿Sí? O bien, si actúan fuerzas exteriores, pero la suma de momentos exteriores producidos por esa fuerza es cero, en cualquiera de esos dos casos que acabo de nombrar, como la suma de momentos exteriores va a ser cero siempre, la derivada del L del sistema respecto al tiempo es cero, y por lo tanto la tasa a la cual cambia el L del sistema es cero, y el L del sistema permanece constante. Entonces el principio de conservación de impulso angular está diciendo que si sobre un sistema no actúan fuerzas exteriores, o sea el sistema está aislado, o bien la suma de momentos exteriores es nula, es decir, esta suma de momentos exteriores es igual a cero, entonces el impulso angular del sistema, que es el L del sistema de acá, se conserva. Esto es, permanece constante en módulo, dirección y sentido. O sea que si el sistema está aislado, o bien actúan fuerzas exteriores pero no produce un momento exterior neto, el principio de conservación del impulso angular me asegura de que el L del sistema va a permanecer constante en el tiempo, es decir, en módulo, dirección y sentido. Bien, para finalizar, ¿sí? Para ir ya finalizando esta parte, vamos a ver las propiedades que tiene el momento de un sistema de partículas. De vuelta, acá están dibujados las dos masas M1 y M2 de mi sistema, el sistema de laboratorio, ¿sí? Lo vamos a indicar acá con O, este es el sistema de laboratorio. Y acá está el sistema de centro de masa ubicado o anclado justamente en el centro de masa de mi sistema de dos partículas M1 y M2. Como siempre, el R centro de masa en cualquier instante se calcula utilizando las fórmulas que vimos en el primer video. Esa M1 por R1 más M2 por R2 sobre la masa total. F1 y F2 son mis fuerzas exteriores y las fuerzas internas existen pero no se dibujaron. ¿Sí? No la dibujé la fuerza interna para no entorpecerlo el dibujo, aunque sí existen. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades que tiene el momento de un sistema de partículas, chicos? La siguiente, la primera. La suma de momentos exteriores respecto de O, ya sabemos lo que es la suma de momentos exteriores, se puede escribir como la suma de dos momentos. Uno es la suma de momentos exteriores respecto del centro de masa y otro es este término que aparece acá, que es el R centro de masa vectorial F1 más F2, donde F1 y F2 son fuerzas exteriores. Veamos entonces qué es cada cosa. Vamos con este primer término. Con este primer miembro. Suma de momentos exteriores respecto de O es R1 vectorial F1 más R2 vectorial F2, lo que vimos recién. ¿Sí? La suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas externas, F1 y F2, sobre cada una de las partículas, respecto del laboratorio, es decir, respecto de O. La suma de momentos exteriores respecto al centro de masa, y ya se imaginarán que es la misma suma de momentos que de acá arriba, pero calculada respecto al centro de masa. Entonces, en vez de poner R1 y R2, voy a poner R'1 y R'2, que son las posiciones medidas respecto del centro de masa, porque lo estoy calculando respecto al centro de masa. ¿Ven? Aquí está R'1, que es respecto al centro de masa, y R'2, que es respecto al centro de masa para la masa 2. Como es de momentos exteriores, las fuerzas siguen siendo, al igual que en el primer caso, F1 y F2, que son las únicas fuerzas externas que están actuando sobre cada partícula. Entonces esta es la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa. Además, chicos, a modo de aclaración, este término de acá no tiene ningún nombre, pero fíjense, R centro de masa vectorial paréntesis F1 más F2 sería el momento sobre una partícula que se encuentra en el centro de masa, por eso tiene la posición en el centro de masa, y sobre la cual actúan todas las fuerzas exteriores del sistema, es decir, F1 más F2. ¿Sí? Entonces, R centro de masa vectorial F1 más F2 representa el momento sobre una partícula que se mueve junto con el centro de masa y sobre la que actúan todas las fuerzas exteriores del sistema, F1 y F2. ¿Sí? Eso también a modo de comentario, simplemente. Aquí está lo que les comenté hace un rato. Siempre se cumple, chicos, que la suma de momentos internos, es decir, la suma vectorial de todos los momentos hechos por todas las fuerzas internas que actúan sobre el sistema, es igual a 0. R1 vectorial F1,2 el momento producido por la fuerza interna F1,2.
R2 vectorial F2,1 es el momento producido por la fuerza interna 2,1. Su suma vectorial siempre es el vector nulo, ¿sí? Y la tercera propiedad, que esta en la práctica no la van a usar, pero sí va para el final, para el examen final preguntan muchas cosas acerca de esta ecuación, le dice que la suma de momentos exteriores respecto del centro de masa es igual a la derivada del impulso angular de spin o interno respecto al tiempo. ¿Qué le está diciendo esto, chicos? Le está diciendo que la rapidez a la cual cambia el impulso angular de spin, medido por un observador en el centro de masa, es igual a la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa. En otras palabras, si el sistema está aislado, entonces no va a haber fuerza exterior y por lo tanto no se va a producir ningún momento externo respecto al centro de masa. Entonces este miembro de la izquierda va a ser 0 y por lo tanto la tasa de cambio del L-spin respecto al tiempo es 0. En otras palabras, si el sistema está aislado, chicos, es decir, si no actúan fuerzas exteriores que produzcan momento exterior respecto al centro de masa, entonces el L-spin del sistema permanece constante. Si por el contrario actúan fuerzas exteriores y esas fuerzas exteriores producen momentos respecto del centro de masa, ¿sí? Producen un momento neto respecto del centro de masa, entonces el L-spin cambia a una rapidez que es igual a ese momento externo respecto al centro de masa. ¿Sí? Esta ecuación vale siempre. Y además nos dice algo importante, fíjense, la rapidez a la cual cambia el L-spin es igual a la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa. No están involucradas las fuerzas internas. En otras palabras, los momentos producidos por fuerzas internas no modifican al L-spin, ¿sí? Del sistema. Entonces, me dice esta ecuación que el L-spin solamente puede ser modificado por fuerzas exteriores, por eso va el externo acá, que producen un momento neto no nulo respecto al centro de masa. Las fuerzas internas no pueden modificar el L-spin. No aparecen acá en esta ecuación. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo de momento, ¿sí? De la parte de sistema de partícula. Nos quedaría ahora solo el último video, que es la parte energética del sistema de partículas, y ya está prácticamente terminada toda la materia, ¿sí? Nos estaría quedando dos casos particulares más adelante, que son colisiones y cuerpo rígido, pero que es un caso particular de sistema de partículas y no se ve en realidad nada nuevo. Bueno, chicos, cualquier duda, por favor, sobre este video, me escriben, ¿sí? Me escriben. Yo sé que son muchas cosas, son muchas ecuaciones, esta es la parte más pesada de la materia, pero ya van a ver que cuando hagamos la práctica es muy sencillo, en verdad no se utilizan todas estas ecuaciones que hemos visto, pero que yo igual las tengo que enseñar porque aparecen en la teoría, ¿sí? Que toman en los parciales. Bueno, chicos, cualquier duda, por favor, me escriben.